Hola, buenas tardes, bienvenidos, el Señor le bendiga a usted y a su apreciable familia. Estamos muy contentos de que nos permita, pues, un lunes más entrar a su hogar y poder compartir y meditar juntos en la palabra del Señor. Nuestra clase Cristo es el Camino de nuestra primera iglesia bautista aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estamos contentos y agradecidos porque nuestro Dios nos permite esta bendición de poder estar juntos una vez más. La, la temática de este lunes, continuamos en el libro de Jueces, pero ahora hoy comenzamos más bien con la lección más importante. ¿Cuál es la lección más importante que aprendemos a la luz de Jueces capítulo 7? ¿Correcto? Entonces vamos a pues a orar como acostumbramos, después leemos el pasaje bíblico y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Esperamos en el Señor que se encuentren bien y que nuestro Dios siga añadiendo bendición y supla toda necesidad de salud física, material que exista en su hogar o en su familia. Permítanme orar y después de esto vamos a continuar con nuestra lección. Padre, una vez más te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has concedido en tu gracia una semana más, un lunes más, estar aquí reunidos, pues de esta manera virtual. Nos permites, Padre, poder estudiar tu palabra y poder ver, Señor, también el mensaje que tienes para nosotros, estas buenas noticias que tú nos has entregado, Señor, en tu palabra a través de tu Hijo Jesucristo. Pedimos por favor de tu bendición para cada uno de los que están viendo este video, Señor, esta lección, y pedimos, Padre, que tú sigas por favor supliendo sus necesidades, Señor, y que tengas a bien manifestarte poderosamente, pues donde, Padre, nuestra necesidad está presente, donde está presente. Rogamos por favor que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos guarde y nos permita entender tu palabra. Si hay alguien que no te conoce, pedimos por favor, Padre, que tu evangelio le resplandezca, Señor, en su corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar la introducción, y la pregunta introductoria es la siguiente: ¿qué es un pleonasmo? Ahí en su hogar, ahí donde se encuentra, si hay alguien más a su lado, comenten qué es un pleonasmo, respóndanse entre ustedes. ¿Qué es eso de un pleonasmo? Algunos en la escuela nos repetían burrasmo, ah, y hay otras palabras para referirse a esta, pues a este concepto, un pleonasmo. Una de las lecciones más importantes en la gramática de nuestro idioma es aprender a no ser redundantes, ¿verdad? Esto es importante y se nos enseña desde que estamos en el kinder, en la primaria, ¿verdad? A no ser redundante o a no usar pleonasmos. Bueno, ¿qué es un pleonasmo? Es también llamado redundancia, ¿verdad? Es un sinónimo, es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está explícita o implícitamente incluido en ella. La segunda definición de un pleonasmo es la repetición de sonidos, de palabras, de construcciones, para expresar una idea o concepto que ya se ha manifestado con otras unidades semejantes. Bueno, es importante aprender esta lección desde muy temprano, ¿no? En nuestra vida. Si no aprendemos esta lección tan importante, podemos llegar a cometer ciertos errores como los siguientes. Aquí hay unos ejemplos. El primer ejemplo es: si trae perro, átelo afuera. Si no, no. Entonces aquí tenemos una especie de redundancia en un sentido. ¿Por qué? Porque ya está, dice: si trae perro, átelo afuera. Entonces está de manera implícita que si usted no trae perro, pues no hay que atarlo. Entonces la frase si no, no, si no, coma no, quizá es una redundancia y quizá sea algo innecesario porque ya está explicado en la primera unidad. El siguiente es aviso: se solicita trabajador para trabajar. Yo sé que aquí podemos decir, bueno, se solicita trabajador para sentarse o para hacer alguna cosa, pero básicamente este anuncio que está pegado fuera de una tienda, ¿no?
Ah, está claro que cuando dice que se solicita trabajador, está implícita la idea que debe de trabajar. Entonces, pudiera ser ese también un pleonasmo, ¿no? Aquí está otro pleonasmo, librería de libros. La palabra librería implica que hay libros, ¿no? Entonces, la frase de libros, la preposición de y de nuevo el sustantivo libros, sería redundante, ¿no? Entonces sería aquí otro pleonasmo. Encontraríamos otro pleonasmo. Viene lo siguiente, hielo frío o café caliente. De nuevo, es otro pleonasmo que encontramos aquí, porque hielo, es claro que el hielo implícitamente sabemos que es frío. No hace falta colocar frío, porque no se vende el hielo caliente. Y café caliente, pues también está implícita la idea, aunque aquí sí es verdad que podemos hablar de café frío, pero en algunas partes se entiende, ¿no? Que el café es caliente, ¿no? Entonces, al menos en la primera frase, hielo frío, sería redundante colocar la palabra frío enseguida, no solo es hielo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué hay de malo con estos letreros? Bueno, en todos ellos encontramos pleonasmos, ¿no? Encontramos palabras innecesarias, librería de libros. Es innecesario poner de libros, como dijimos ahorita, porque en una librería es claro que uno espera encontrar libros. Hay que aprender desde muy temprano que en la gramática del español la lección uh, de evitar pleonasmos es vital aprenderla. No podemos andar por la vida sin aprender esta lección o seguiremos hablando de esta manera. No vamos por hielo frío. Solicita trabajador para trabajar. Hay que aprender muy temprano esto, ¿correcto? De igual manera, en el relato de jueces que vamos a ver el día de hoy, hay una lección que Dios quiere que su pueblo aprenda. El personaje principal es Gedeón y también quiere que Gedeón aprenda que no puede seguir por la vida sin haber aprendido esta lección tan importante como pueblo de Dios. Y esta lección consiste en que Dios y su gloria y su honor es lo más vital. Cuando Dios nos rescata, lo más vital es su gloria y su honor, no es para nosotros. Y si usted no conoce a Cristo y si usted no ha venido al Señor en arrepentimiento y fe, usted no tiene una relación personal con Él, hay una lección importante y vital que el Señor quiere que usted aprenda en esta ocasión y que no ande por la vida sin haber aprendido esta lección que va a transformar su vida y va a cambiar por completo su existencia. Según el versículo 1, el ejército de Gedeón y el ejército de los madianitas, dice ahí que estaba acampando. Quiero que usted y yo, por favor, podamos leer este pasaje y después seguir meditando lo que estamos hablando. Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 15. Y como siempre en nuestra clase, hacemos la invitación a tener su Biblia abierta, aunque siempre repetimos que hay en la pantalla están los textos bíblicos. Pero si usted tiene una Biblia, si usted es cristiano, hermano, hermana de años, pues le suplicamos que por favor tenga ahí su Biblia abierta y que tenga un lápiz y papel ahí para que usted pueda seguir procesando las ideas, tomando apuntes. Y si quedan algunas dudas, con mucho gusto puede comunicarse con nosotros. O si hay alguna recomendación, ¿verdad? Sugerencia para nosotros, también con mucho gusto esperamos que pueda contactarnos y que pueda, por favor, hacernos llegar esta, pues esta sugerencia, ¿verdad? O esta pregunta en su defecto. Bueno, vamos entonces a leer Jueces capítulo 7 de 1 al 15. Dice así la palabra de Dios: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Y ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga,
este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces el pueblo llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. De nuevo, hay que aprender muy temprano en la gramática del español a evitar los pleonasmos, pero también hay que aprender la lección que Dios quiere que aprendamos aquí. ¿Cuál es? Antes de ver los puntos, la introducción entonces es la siguiente. Discúlpeme por favor, antes de comenzar con la introducción, queremos invitarle que si usted no sabe el contexto de lo que está aquí, estamos hablando de Gedeón, capítulo 7, y usted no tuvo la oportunidad de ver la lección del lunes pasado, le invitamos a que lo haga para que pueda tener un poquito más de contexto de esta historia. Estamos hablando de un personaje muy interesante y del pueblo de Dios en una situación específica llamada Gedeón. Son oprimidos, son esclavizados por una nación llamada Madián. Y los madianitas, sus habitantes, eran perversos con ellos. Pero esto sucedió porque ellos abandonaron a Dios. Entonces, si le es posible, vea primero la lección pasada y después acompáñenos en esta lección. Si usted ya la vio, o bien si usted ya conoce esta historia, acompáñenos entonces con Jueces capítulo 7. Entonces tenemos en el versículo 1 que el ejército de Gedeón y el ejército de los madianitas estaban acampando, el uno de un lado y el otro del lado opuesto. Entonces la batalla se acerca para pues Israel y los madianitas, ¿no? E Israel necesitaría a todos sus hombres para vencer. Pero hay algo interesante. Dios desea que Gedeón tenga menos hombres. Les dice: son muchos. Veamos en el versículo 2, ¿no? Lo que le dijo Dios. Dios quiere reducir la fuerza de su ejército. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa que Dios quiere reducir la fuerza de su ejército? Este tipo de consejos no se encuentran en ningún tipo de manual militar en el mundo. Reducir un ejército para ganar una guerra, una batalla. Y la razón está en la parte final del versículo 2. Si usted tiene su Biblia abierta, dice que Dios pues razonó, meditó en su corazón y dijo: a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado, para que no digan: qué tremendo ejército somos, para que no digan: no sé qué harían sin mí, Dios, no te necesitamos, somos poderosos. Para que Israel vea sin duda hacia dónde debe dirigir su alabanza, la gloria de la victoria es a Dios y no a ellos mismos. Por eso Dios les dice a Gedeón: son muchos los que tienes ahí, hay que reducir ese pueblo. Dios sabe que nosotros siempre buscamos razones para jactarnos. Que es la jactancia, es instar a otros y a nuestros propios corazones a darnos la gloria, a darnos el mérito por alguna victoria o algún triunfo. Dios sabe que nosotros buscamos siempre razones para la soberbia, tener un hambre insaciable de tener honor, de que la gente nos ponga en pedestales en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en la iglesia. Cuando la jactancia llena su corazón y el mío, nosotros mismos nos autoadmiramos. Nosotros mismos nos miramos en el espejo y no podemos creer que seamos tan excelentes, tan buenos como Gordolfo Gelatino, ¿no? ¿Usted recuerda a Gordolfo Gelatino, este personaje? Yo recuerdo mucho que él cantaba: ¿por qué, Señor, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. En esta película él cantaba de manera extraordinaria, ¿no? Y reflejaba esto, esa jactancia
La soberbia invade nuestro corazón, buscamos que los demás nos alaben, buscamos que los demás hablen bien de nosotros, buscamos que los demás vean lo fuerte que somos, que vean los buenos que somos, lo bueno que somos, que admiren todo lo que podemos. Y ese es nuestro peor enemigo y lamentablemente puede vivir y vive dentro de nuestros corazones, dentro aún del pueblo de Dios. Y bueno, la soberbia y la jactancia es un pecado contra Dios. Veamos el versículo 2, Dios dice, no sea que se laven contra mí. Tan pronto como comenzamos a creer que merecemos el mérito por salvarnos, por librarnos, le quitamos a Dios la gloria que Él merece, ¿no? Le quitamos a Dios la gloria que Él merece. Y ese es un peligro terrible, creer que nosotros somos capaces de salvarnos o que nos hemos salvados. ¿Quiénes son nuestros peores enemigos? Bueno, nuestro peor enemigo, el peor enemigo primeramente del pueblo de Israel en este tiempo, no son los madianitas, no son los moabitas, no son los filisteos. Eran la soberbia en su corazón. Y ese es nuestro peor enemigo. Por eso muchas veces no buscamos a Dios, porque creemos que nosotros lo podemos. Dios conoce perfectamente el corazón de Gedeón y de su pueblo, y también el de nosotros. Quiere enseñarnos a luchar no contra los madianitas, sino contra los enemigos de nuestro propio corazón. Dios quiere enseñarle a su pueblo que la gloria es para Él y solo para Él. Nosotros no tenemos ningún mérito, nosotros no hemos hecho nada para librarnos. Entonces la lección que Dios quiere que aprenda su pueblo es que la salvación es de Dios y por lo tanto la gloria y el honor no es de nosotros, es de Él. ¿Y cómo se los demostró? En primer lugar se los demostró al reducir a su ejército, ¿no? Ya lo leímos, es claro que la gloria es de Dios. Y para evitar que Gedeón y el pueblo se admire, Dios reduce su ejército. Dios le dice a Gedeón dos maneras para evitar reducir su ejército, ¿no? En primer lugar, Dios le dice, el primer grupo, quiero que tú lo envíes a la casa, ¿no? A todos aquellos que estén temblando de miedo. Se fueron 22,000 hombres de 32,000, o sea, estamos hablando, es decir, que fueron más de 2/3 los que se fueron. Estos admitieron públicamente que no tenían corazón para la batalla y aún así Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Tienes mucha gente. En el versículo 4 aún es mucho el pueblo. Entonces, según los versículos 5, bueno, la segunda manera de reducir el ejército está en el versículo 4, ¿no? Y Jehová le dijo, aún es mucho el pueblo. Dios le dice que debe hacer bajar al agua y ahí Dios seleccionaría por Gedeón, ¿verdad? A los que debían de irse. Según los versículos 5 y 6, Gedeón obedece y separa 9,700 que se arrodillaron para beber con sus bocas el agua y separa solamente 300 que usaron sus manos para llevar el agua a su boca. O sea, que es decir, de 32,000. De 32,000 personas, ¿solamente cuántos quedaron? 300 que tomaron el agua, ¿verdad? Con su mano. No, así como tenemos en la imagen, de una manera llevaron el agua a su boca. Ellos permanecieron, hermanos. Entonces, vemos que de estos 32,000, solamente 300 quedaron, ¿verdad? Y dijo Dios, yo los voy a salvar con esos 300. Y según el versículo 7 y 8, Gedeón mandó a los demás a sus carpas, a sus tiendas, y solamente se quedó con estos 300. ¿Quién iba a salvar a Israel? Dios. No importa si eran 32,000 o si eran 2 hombres. La liberación venía de parte de Dios. Y podemos pensar, ¿no? ¿Qué es en serio? Gedeón había comenzado con un ejército de 32,000 y esos 32,000 no iban a ser suficientes para hombres para combatir el ejército madianita. Eran pocos, pero ahora tenemos 300, una reducción de más del 98%. Si con 32,000 en su ejército se veía difícil la victoria, ahora con 300 será imposible vencerlo. Realmente le iban a hacer cosquillas al enemigo. Pero bueno, Dios quiere enseñarnos una lección por demás importante, que la salvación y la liberación no nos pertenece. No es por lo bonito que podamos ser, no es por lo inteligentes que podamos llegar a ser, no es por ser jóvenes que vamos a la iglesia desde la cuna, no es porque usted haya estudiado determinada carrera. La salvación es de Dios, es algo imposible para nosotros. Esto es de vital importancia, ya que nosotros no podemos ser salvados ni librados si pensamos que somos buenos o capaces, que al final de cuentas vamos a encontrar nuestro camino a Dios. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cuál es nuestra mayor virtud entonces? Nuestra mayor virtud es ser débiles e incapaces.
Tenemos que dejar atrás la soberbia y reconocer que no podemos salvarnos, pero Dios puede salvarnos. Gedeón y todo Israel iban a estar tentados en poner su confianza en sus mejores guerreros, pero Dios quita a todos los guerreros para hacerles ver que quien libera es Dios y que quien merece el aplauso es Dios. Dios quiere hacernos ver que nuestra mayor virtud aquí es reconocer que nosotros no podemos salvarnos. Espiritualmente no lo podemos hacer. Usted tampoco puede hacerlo si está sin Cristo. ¿Cuál es la segunda lección? Bueno, la lección que Dios quiere que aprenda a su pueblo es que la salvación es de Dios y por lo tanto la gloria y el honor no es de nosotros, sino es de Él. ¿Cómo se los demostró? Bueno, se los demostró al reducir su ejército, pero en segundo punto se los demostró al mandarlos al campamento rival. Dios quiere que esta lección tan importante quede muy clara. Y se los repite una y otra vez a Gedeón. La victoria y la liberación, al final de cuentas, es mía, le dice Dios a Gedeón. El honor, la gloria es para mí. Es lo que le dice Dios a Gedeón. ¿Recuerda usted el versículo 9 al 15? Ya lo leímos. No lo vamos a leer otra vez. Bueno, leímos hasta el 11, pero vamos a ver al 15. Dice ahí en el versículo, en el versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender bajo tu confura, tú creado el campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada, que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a un compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo interesante. Dios le dice a Gedeón, ve al campamento, levántate, desciende. ¿A dónde? Al campamento rival. Caray, pero ¿por qué debo hacer eso? Bueno, porque quiero demostrarte que yo ya entregué a esos enemigos en tu mano. Esta es una lección que debe estar bien aprendida, hermanos, para nosotros, que la liberación es de Dios y no es por nuestras propias fuerzas. Y Dios le dice que si tiene miedo en bajar, le dice, bueno, puedes ir con tu criado, con su mozo de armas, aquel que te ayuda a bajar tus armas, se llama Fura. Y ahí él iba a escuchar algo que le daría mucho ánimo. Y bajaron Gedeón y Fura hasta la misma armada enemiga. A primera vista esto lo aterra, ¿no? Pero los madianitas y sus aliados son numerosos como langostas, es lo que dice ahí. Y sus camellos eran incontables como la arena de la orilla del mar. Pero oyeron que un guardia le decía a su compañero, ¿no? Oye, vi un pan de cebada que caía sobre el campamento de Madián y golpeó la tienda y la echó, dice ahí, por tierra. Entendemos aquí, ¿no?, que la cebada era la comida principal del campesino pobre de Israel. El pan rodaba porque descendía por la ladera del valle. Cuando llegó a la tienda, la principal, la del líder de los madianitas, el pequeño e insignificante pan la dejó patas para arriba. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? ¿Y qué respondió su compañero en el versículo 14? Esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, dice ahí. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El versículo 14 sigue enseñándonos la misma lección. ¿Cuál? Los madianitas no dicen, oye, este pueblo es bien inteligente. No dijeron, hay que ir con cuidado porque ellos tienen pues muchas habilidades. El mismo enemigo reconoció, Dios, Jehová, Dios, el Dios de Israel ha entregado en manos de Gedeón a los madianitas, con todos sus aliados. ¿De quién fue la fuerza? No fue la fuerza ni la inteligencia de Gedeón, fue la de Dios. Por lo tanto, Dios le quiso enseñar esta lección a Gedeón en el campamento rival, que la gloria y el honor en la liberación no es del pueblo, no es de los 300 hombres, no es de Gedeón, es de Dios.
Y bueno, ¿qué ocurrió, hermanos? Estimados visitantes, amigos, cuando Gedeón escuchó el sueño, dice que él adoró. ¿Y cómo adoró a Dios? Bueno, la Biblia no registra si él entonó algún canto, no registra si pronunció alguna frase de alabanza, pero sí registra que Gedeón obedeció a Dios. ¿Cómo sabemos que estamos adorando de manera verdadera al Señor? Si estamos obedeciendo al Señor. Entonces es necesario que nosotros obedezcamos al Señor. Hay una lección que Dios quiere que aprenda su pueblo. Es que la lección es que la salvación es de Dios y por lo tanto la gloria y el honor y el aplauso no es de nosotros, es de Él. ¿Cómo se los demostró? En primer lugar, al reducir a su ejército. Segundo lugar, en el campamento rival. Y por último, en los últimos minutos, vamos a ver que se lo demostró al salvarlos. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos de 100 cada uno. Veamos lo que dice la Biblia. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas, alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Entonces acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaron en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón dividió, ya lo leímos aquí, ¿no?, a sus hombres en 3 grupos de 100 cada uno, entregándoles una trompeta y un cántaro vacío a cada uno, en cuyo interior que se escondía una antorcha, o sea, una lámpara encendida. Y les dijo, mírenme, por favor, les ordenó, hagan lo que yo hago. Cuando yo y mi compañía hagamos sonar la trompeta, entonces todos ustedes harán sonar también sus trompetas en todos los flancos del ejército. Y van a gritar, por el Señor y por Gedeón. Pues hasta este punto pareciera que Gedeón había aprendido la lección más importante como parte del pueblo de Dios, que la salvación es de Dios, la gloria es de Dios. Sin embargo, Gedeón quiere quedarse con algo de mérito y pide, pues griten por Jehová, pero también griten por mí. Aquí también es interesante que los compañeros habían tenido un sueño de que Gedeón era quien había de derrotar humanamente, en un sentido, a estos madianitas, ¿verdad? En ocasiones nosotros también queremos, como Gedeón, ¿no?, tener parte, tener mérito en la salvación, y solemos responder, es que yo soy salvo, fui salvo porque era mejor que mis vecinos. Yo voy a llegar al cielo. Si usted no conoce a Cristo, a veces decimos, yo voy a llegar al cielo porque yo siempre ayudo, soy altruista, siempre que encuentro a alguien en la calle, pues le doy ahí algo en lo que puedo ayudar. Otros decimos, yo fui salvo porque yo quise creer, tuve mucha fe en Dios. Queremos darnos mérito, cuando todo el honor de la salvación espiritual es de Dios, le pertenecen al Señor. Cuando la Biblia, ¿verdad?, nos enseña, pues cuando la Biblia nos enseña que la salvación es de Dios, usted puede ir a un pasaje como Jonás 2:9. Fuimos salvos por gracia de Dios. Y si usted no ha sido salvo el día de hoy, el Señor quiere perdonar sus pecados, reconciliarle con Dios de una manera gratuita, pero a él le costó su propia vida. Entonces Gedeón, ¿no?, y su compañía de 100 hombres tocaron trompetas, rompieron los cántaros que llevaban. Las otras 2 compañías hicieron lo mismo y empuñaron las antorchas con la mano izquierda y las trompetas con la derecha. Luego todos juntos dieron un grito atronador, por la espada de Jehová y por Gedeón. Los soldados enemigos fueron víctimas del pánico.
Les dio un ataque de ansiedad, ¿no? Gritaron y huyeron aterrorizados mientras los hombres de Gedeón seguían tocando sus trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. Se confundió el ejército de los madianitas. Se confundieron, ¿verdad? En la oscuridad y en todo esto los madianitas empezaron a atacarse entre ellos. Ya llegó el ejército israelita con Gedeón y se empezaron a matar entre ellos. Gedeón y los 300 tenían en su mano en primer lugar, un instrumento musical, un chofar, en lugar de una espada. Ellos no tenían espadas. Después encontramos que tenían pocos soldados. Gedeón y los 300 tenían una desventaja numérica abismal. Y Gedeón y los 300 no mataron a ningún soldado enemigo. Pero mientras ellos tocaban su cuerno, pudieron ver con sus propios ojos cómo Jehová Dios peleó por ellos. Pudieron ver cómo Dios es quien salva, cómo Dios es quien libera. Por lo tanto, quien merece los aplausos, ¿quién es? Dios. Quien merece el honor de esta victoria es Dios. Bueno, terminamos nuestra clase con lo siguiente. Cristo Jesús murió por nosotros para salvarnos, para liberarnos del diablo, del pecado, del mundo, que son nuestros enemigos. Sin embargo, no nos salvó porque fuéramos mejores que los demás. No nos salvó porque vio algo en nosotros. No nos salvó nos salvó por su amor y misericordia. Sin embargo, nosotros no hicimos nada en nuestra salvación. De principio a fin fue completada. ¿Por quién? Por Dios. Nosotros no tenemos mérito alguno. Nosotros no hemos hecho nada más que aceptar el regalo de salvación. Y en eso no hay ninguna gracia, no hay ningún mérito para nosotros. Si estamos muriendo de hambre y llega alguien y nos regala un burrito, nosotros estiramos la mano simplemente para tomarlo. No es nuestro mérito. El mérito es de quien compró el burrito y no lo dio. Hay una lección que Dios quiere que su pueblo y Gedeón aprenda, que nosotros el día de hoy aprendamos, que no podemos seguir por la vida sin haber aprendido esta lección, que consiste en que Dios nos liberta espiritualmente, de principio a fin, y el aplauso y la gloria y el mérito es de Él. Dios le demostró aquí, ¿no? Se los demostró a ellos ¿cómo? Al reducir su ejército, al mandarlo al campamento rival, y se los demostró al salvarlos en el campo madianita, con un ejército de 300 hombres que lo único que tenían era tocar un chofar, en un sentido. Esa era su mayor arma. La gloria es de Dios y solo para Él. Que nosotros como hijos de Dios aprendamos esta lección. Y si usted no conoce a Cristo, hemos repetido en nuestras lecciones un versículo bíblico que se encuentra en Juan 8:36, que dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Usted necesita el día de hoy liberación espiritual. Y el único que puede llevarlo al cielo, el único que puede perdonar sus pecados, el único que puede reconciliarle con Dios es Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Pídale perdón hoy al Señor por sus pecados. Pídale perdón por sus ofensas. Arrepiéntase el día de hoy y confíe en Jesús como su Señor y Salvador. En esa cruz del Calvario, Él está muriendo como su sustituto por usted. ¿Le gustaría venir a Él en arrepentimiento y fe? Hágalo el día de hoy. Hágalo ahí desde donde está. Pídale perdón a Dios y confíe en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra y gracias por esta lección tan importante que nos enseñas, que la gloria no es de nosotros, la gloria de la salvación es tuya. Gracias por salvarnos y rescatarnos. Gracias por salvar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por demostrarnos tu amor en este sacrificio de tu Hijo, de tu propio Hijo. Permítenos recordar siempre esto como hijos tuyos, como pueblo tuyo, que la salvación es tuya y quien se merece el aplauso y la gloria eres tú. Padre, por favor, ayúdanos a nunca guardar jactancia o soberbia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor nos guarde. El próximo lunes esperamos reunirnos en otra edición más. Dios le bendiga. Gracias.